El realismo mágico se define como un tipo de narrativa en la cual lo extraño y lo peculiar se presentan como algo cotidiano. O mejor dicho, es una narración basada en la experiencia de otras personas observando un mundo distinto al nuestro. Un mundo con singularidades, extrañezas y peculiaridades dentro de lo que ellos consideran una normalidad. El día de hoy hablaremos de una de las obras que más me ha marcado en mi camino como consumidor esquizofrénico de anime, series, películas y videojuegos. Una que se ha logrado diferenciar muchísimo de otras obras del mismo estilo. De hecho, en mi opinión, se logra diferenciar tanto que llega a ser su propia cosa. Y como les dije al inicio, Made in Abyss es completamente un anime que bebe del realismo mágico. Un mundo muy parecido al nuestro en el que hay algo que se sale de la normalidad. En este caso, es una islita escondida y perdida de la vista de Dios, en la cual se encuentra un hoyo del cual se desconoce su antigüedad o sus verdaderas dimensiones, porque tiene una maldición. Cuanto más entres, más difícil te será salir. Nietzsche dijo hace mucho tiempo que si miras fijamente al abismo, el abismo te va a regresar la mirada, lo cual utiliza Made in Abyss como una metáfora para sí misma. Aún así, la gente se ve tentada a entrar porque dentro de este hoyo hay objetos mágicos capaces incluso de reescribir la realidad tal y como la conocemos. Otra de las bases de esta obra que podemos ver representado apenas iniciamos la lectura o el anime es la Divina Comedia. De hecho, literalmente el abismo gráficamente se ve igual que la representación de los círculos del infierno de Dante Alighieri y se dividen igualmente, o sea, los dos tienen capas, lo cual debería ser un preámbulo de lo que nos vamos a encontrar en este anime. Como ya mencioné, el abismo se divide en capas y a la gente a la que mandan a explorar se les conoce como excavadores. Dichas personas son capacitadas para poder descender lo máximo posible y se dividen en silbatos por colores, siendo el mejor de los silbatos el blanco, aquel que representa a las leyendas que son capaces de descender hasta la quinta capa y regresar, personas que han encontrado artefactos de inmenso poder, pero en el abismo luego de la quinta capa es imposible regresar, ya que si lo intentas, la maldición te matará automáticamente y no hay posibilidad de impedirlo. Es así como la historia nos narra la vida de Riko, una joven hija de una silbato blanco, de la que no se sabe nada desde hace años. Ella desea llegar a ser como su madre, así que se entrena como un aprendiz de silbato, hasta que un día se encuentra algo sorprendente. Un niño robot con varias reliquias dentro de sí que es capaz de subir e ignorar la maldición del abismo, Rek. Además de esto, Riko se entera de que su madre puede estar viva en algún lugar de las profundidades del abismo. Es por eso que se pone sus alpargatas y emprende un viaje sin retorno en búsqueda de su mamá. Como ya les mencioné al inicio, este anime bebe del realismo mágico, pero en su tono irónicamente se basa en obras como Berserk, con el tema de la fantasía oscura, ya que al ser dos niños explorando el mundo, el anime muchas veces te hace sentir que están a salvo y que nada les va a pasar, pero al final del día siguen siendo dos niños explorando un mundo del que más bien se sabe poco, un lugar lleno de todo tipo de peligros que solo espera el más mínimo descuido para acabar con ellos. Y no es poco decir, los silbatos blancos que han presentado en el anime, gente a la que su sanidad mental se ha visto gravemente deteriorada debido a todas las cosas que han tenido que vivir dentro del hueco ese gigante. Del mismo modo, la gente o las criaturas que viven allí han tenido que adaptarse para vivir bajo los distintos y raros entornos que ofrece el abismo. Un dato interesante es que la fauna también padece de la maldición, pero ellos han evolucionado para poder percibirla, de modo que en muchas ocasiones pueden esquivarlo. Visualmente, para su momento, fue un cambio total a todo aquello a lo que el anime me tenía acostumbrado. Made in Abyss salió en mediados de 2017, en un momento en el que de hecho yo estaba a punto de dejar el anime, cosa que hice, debido a lo repetitivo que se veía todo, porque siempre era ecchi, o un isekai con ecchi, o apuestas con ecchi, o cocina con ecchi, o aventuras con ecchi, o ecchi con más ecchi, y dejaba completamente de lado crear historias atrapantes o personajes entrañables. En 2017 lo que yo pienso que pasó es que el mercado del anime se había sobresaturado del ecchi porque simplemente era lo que el público más consumía, obviamente. Pero es increíble la forma en la que cualquier producto de la época, independientemente de la temática del anime, simplemente traía ecchi. Y lógicamente la sexualidad vende. Pero Japón vende la sexualidad de una forma muy particular, ya que en sí no venden la sexualidad, venden el morbo de la misma. Japón nunca te va a poner a dos personas tirando o dos personas teniendo relaciones sexuales para desarrollar sentimientos o demostrar la cercanía entre dos personas. Lo que pueden hacer es simplemente hacer una situación en la que un personaje se caiga y accidentalmente se le vio una teta. Esto obviamente se debe al tipo de sociedad conservadora que tiene Japón.
Y actualmente yo creo que está pasando lo mismo, pero con los shonens. Ya que si bien siento que el mercado no está sobresaturándose de shonens, hay muchísimos más, hay una explosión de shonens actualmente. Pero volviendo a Made in Abyss, es por eso que me sorprendió, porque creó algo ajeno al medio en el que estaba en aquel momento. A pesar de que Made in Abyss ha sido medio funado por tener escenas extrañas con los niños, se puede perdonar por ser cosas de la cotidianidad y porque no llegan a ser explícitas, ni siquiera llegan a ser ecchi, simplemente son niños yendo al baño y cosas así. Made in Abyss no estaba buscando venderse mediante cosas frecuentes del género. Made in Abyss estaba cumpliendo simplemente con lo más básico a la hora de intentar vender una obra audiovisual, una película, un videojuego, etc. Vendernos una historia. Y eso fue lo que más logró diferenciarla de otros productos del momento. Con una historia tan alejada, con diseños de personajes tan ajenos y con colores inclusive tan alejados de la paleta de colores tan chillosa que se manejaba en aquel entonces, con colores más tranquilos. Su mundo, a pesar de lo poco explorado que está por los 12 capítulos que tiene su primera temporada, es rico, con fauna y flora creíble. Cada vez que los personajes van de una capa a otra es como si fueran a otro mundo completamente distinto. Sé que suena un poco raro, pero recuerda un poco a la promesa de No Man's Sky de que cada mundo que ibas a visitar era nuevo. En Made in Abyss se siente así. Y a pesar de eso, cada nueva capa no se siente como si chocara con la anterior. Se sienten que forman parte de algo más grande, se sienten compatibles entre sí. Y esto es algo que es muy difícil de crear o de lograr por cualquier escritor o por cualquier mangaka. Porque de hecho es algo que yo no había visto hasta ese momento. Otro punto importante es la forma en la que se enfrentan a cada una de las amenazas, porque también es algo muy interesante, ya que no es como que puedan simplemente bajar o caminar a lo loco y tienen que echarle mucha cabeza si desean llegar al lugar al que van. Así que es muy común ver en el anime que planean estrategias o buscan formas de sobrevivir con lo que la propia naturaleza les da. Y todo esto en un momento de tantísima decadencia para el anime en general, me hizo engancharme a Made in Abyss. Y quizás no sea para todo el mundo, pero incluso a día de hoy no he conocido un anime que sea capaz de crear un mundo tan creíble como este. Una última cosita antes de terminar el video, como recomendación para las personas que aún no lo han visto, es que tengan cuidado porque si no les gusta el gore o las escenas impactantes, no les recomiendo para nada que intenten verlo. Y no quiero que después vengan a la caja de comentarios, o bueno, mejor sí véanlo y después vienen a la caja de comentarios y me comentan lo que sea, porque por favor comenten cosas, necesito que mis videos sean vistos y nada, eso. Si les gustó, suscríbanse, compartan y díganme qué opinan de este anime y si se lo recomendarían a su mamá.